Amigas y amigos, bienvenidos. Estamos en Placeres Textuales, donde leemos y donde decimos que leer se siente rico. Y en esta ocasión está con nosotros nuevamente, pero ahora ya a través del video. Recordarán que en nuestro canal tuvimos la fortuna de platicar con Rocío acerca de su libro Spectio. Esta fue una entrevista que tuvimos, pero que pudieron escuchar a través de nuestro podcast. Pero ahora estamos ya en esta cuestión de la virtualidad por Zoom y me da mucho gusto volverte a tener aquí, estimada Rocío Cerón, en Placeres Textuales. Bienvenida nuevamente. Hola, pues muy buen inicio de año de este 2021. Ya a punto de llegar a un año de confinamiento y Exactamente. seguimos. Sí, habrá que celebrarlo. Entre las pocas cosas que hemos podido celebrar, tal vez será bueno celebrar este aniversario, al menos para tener un buen pretexto para mirar la circunstancia de otra manera. Y hablando de celebraciones, mi estimada Rocío, pues ya son 11 años de Enclave, esta propuesta poética que tú nos has traído recurrentemente cada año y que hemos hablado aquí y en otros espacios de la radio, de todo lo que implican las propuestas poéticas en derredor o alrededor de Enclave 2021 y que hoy tiene en este año 2021 un título también muy sugerente: Poéticas bifrontes y transatlánticas. Platícanos y danos contexto de este Enclave 2021, por favor, Rocío. Sí, bueno, justo cuando empezó la pandemia, se me ocurrió que en estos espacios de las plataformas digitales, la manera de articular, por ejemplo, de que Enclave estuviera vivo durante todo el año, ¿no? Y no nada más cuando se hace la feria o cuando se hace el festival, digamos, el festival de poesía, fuese una serie de diálogos que se dieron en Instagram. Como Instagram solamente te permite tener a dos personas hablando al mismo tiempo, ¿no? Entonces eran estos diálogos bifrontes. Y entonces tuvimos una serie de pláticas que eran muy interesantes porque yo las coordinaba, pero en realidad hablaban dos personas que eran creadores de distintas áreas con la premisa de conversar sobre la creación, sobre el confinamiento, sobre la pandemia, etcétera. En este caso, retomo lo de poéticas bifrontes y lo hago poéticas bifrontes y transatlánticas, justamente con la idea de explorar estos espacios estos lugares de identidad, territorio, ¿no? En un diálogo creativo, pensando también casi todos los invitados de este año de Enclave son españoles o latinoamericanos, muchos mexicanos, muchos españoles, porque quería que viéramos de alguna manera ante lo que seguramente va a suceder en abril, que se cumplen los 500 años de la caída del imperio de azteca de Tenochtitlan, ¿no? Y que para mí es una cosa que hay que leerlo de múltiples maneras, ¿no? Es cómo hacemos ese diálogo creativo hoy por hoy entre las tradiciones originales, la ruptura, las nuevas formas, los mecanismos de lectura que tenemos de un lado y el otro lado del Atlántico. Entonces, bueno, justamente en este espacio me interesaba hacer este Enclave 2021, Poéticas Bifrontes y Transatlánticas, para pensar cómo es que las culturas se encuentran, se friccionan, e inauguran otras formas de hacer cultura, de generar nuevas maneras de leer el mundo, para bien y para mal, porque todo el mundo dependerá de la lectura. Habrá quien diga, no, los colonizadores nos hicieron. Yo creo que hace 500 años de eso y ahorita la pregunta se abre más bien a cómo estamos leyendo el pasado, cómo convocamos al intercambio y queremos una experiencia con todos los tiempos, digamos, para una lectura del presente y una apuesta hacia el futuro. Entonces, eso es lo que abre Enclave 2021. Entonces, tenemos, por ejemplo, a autores como Bartolomé Ferrando, que es uno de los poetas experimentales más importantes de España, nacido en Valencia, o a Ricardo Castillo, que también es uno de los poetas más importantes mexicanos, o Eva Lutz, que ella es una artista visual, pero que trabaja muchísimo con la lengua, con la voz, con el sonido, y que también es escritora, y que es austríaca, pero lleva viviendo más de 30 años en España, entonces tiene la doble nacionalidad.
Entonces, y de ahí para el Real nos vamos con Miguel Ledesma o Martín Rangel, que son del estado de Hidalgo. Miguel es artista visual, Martín es poeta, muy joven. Y vamos pasando por Alejandro del Río de Chile, Jessica Pujol desde Barcelona, Shel Hamen desde Guadalajara, está también por ahí varios otros autores, ahorita te diré quiénes más. Son 11 autores. Está, por ejemplo, Emma Gomis, que es española, pero vive en el Reino Unido. O está también Valeria Mata, que es una autora que me interesa mucho, que escribe ensayo, pero tiene una beta profundamente poética. O Yunuen Díaz, que está en temas muy feministas, y trabaja también mucho con video, con imagen. Mariela Castañeda, Fabián Ávila Elizalde, Sandra del Real, que hicimos un video, Fabián Ávila Elizalde, Sandra del Real y yo sobre el lago. Y bueno, así como ellos, también está Edwin Torres, que es de Puerto Rico, del 58, nació en el 58 y que vive en Nueva York, que es como de los autores más importantes de la escuela New Yorican. Y nos interesa justo en este programa, que ya iremos hablando de él, pues hacer visible qué ha pasado, ¿no?, desde hace siglos con las lenguas, con las apariciones y las desapariciones de las lenguas y cómo se han ido reconfigurando y cómo nos leemos también de uno y del otro lado del Atlántico, ¿no? Exacto, para tener un mosaico acerca o tomando como detonador la cuestión de los 500 años de la conquista o del comienzo de la conquista, tener un mosaico amplio. Es decir, que también estamos hablando de un territorio no solamente geográfico, aunque lo es, pero también un territorio lingüístico. Y ahí, hablando de territorio, mi estimada Rocío, y dada la cuestión que estamos viviendo de la virtualidad, en donde de repente, por un lado, estamos confinados en nuestras casas, y, pero a través de la virtualidad, de esta llamada virtualidad, en donde pues empezamos a conectarnos o interconectarnos a través de diferentes plataformas, ya sea para cuestiones lúdicas, ya sea para cuestiones de trabajo. Eh, ¿Qué tanto se empiezan a ampliar los conceptos de territorio, de espacio e inclusive de identidad enmarcados en esta virtualidad? Porque antes, obviamente, de la situación de la pandemia, en donde pues teníamos, digamos, territorios definidos, estaba el territorio propio, íntimo de nuestras casas, y de repente también el espacio donde uno trabajaba, la oficina, el taller, donde uno tenía el proceso creativo, en fin. Pero de repente eso como que ya empieza a difuminarse, y entonces el territorio puede ser cualquier cosa o el espacio puede darse en cualquier momento. ¿Cómo ves esta cuestión de estos conceptos de espacio, territorio, identidad en medio de esta virtualidad que estamos viviendo todavía? Pues justamente es en estas nuevas plataformas y en estos nuevos espacios donde nos vamos reconfigurando de otras maneras, ¿no? O sea, justamente en estas representaciones liminales, en estas cosas que estamos cambiando, ¿no? O sea, estamos cambiando las formas en que veíamos desde lo jerárquico, desde lo que era un orden establecido, las formas, ¿no? Las formas de representación, o sea, yo creo que las formas de representación en todas escalas y en todos los escenarios posibles han ido cambiando, y también eso hace que, por ejemplo, en el ejercicio creativo, pensemos qué significa la pantalla, ¿no? Este espectro que creamos en la pantalla, en la inmaterialidad, en la presencia de estos cuerpos digitales, ¿no? Como lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, que estamos conversando, pero nuestros cuerpos, no es que estamos conversando, estamos conversando en vivo y a todo color, pero desde distancias, donde lo que nos permiten las plataformas es un contacto distinto, ¿no? Hay una indeterminación, digamos, de la parte física, pero hay una determinación visual, ¿no? Y hay una cosa que está cambiando, que es las formas simbólicas de nuestro tiempo. O sea, creo que los símbolos que estamos manejando han ido cambiando. Y entonces la pregunta que yo me he hecho desde el principio de la pandemia es, por ejemplo, ¿cómo estructuro un performance o una presentación para hacerlo en línea? Y yo creo que es la misma pregunta que se hizo Sherezada cuando quería salvar la cabeza, ¿no? Todas las noches.
Y creo que sigue siendo eso, es como entender la plataforma, entender el espacio de lo digital y jugar con él en lo que puede darte, ¿no? O sea, quizá a lo mejor las largas presentaciones o las largas obras de 4 horas, por ejemplo, de 3 horas de teatro, a lo mejor no funcionan de corrido como tal, por ejemplo, para una plataforma como Zoom o Internet o lo que sea, pero sí que podría funcionar por, por entregas. ¿Por fragmentos también? Sí, o sea, por entregas, no sé, yo he estado jugando con esa idea, ¿no? De la dimensión de la entrega, la dimensión de la pieza, que es una pieza uniforme en sí misma, pero que constituye a la vez un políptico, ¿no? Un políptico discursivo, de pensamiento, poético, ¿no? Entonces, yo creo que son preguntas que se tienen que hacer los creadores, y así como sucedió con el mundo editorial, que fue terrible porque de pronto el libro se convirtió en algo que estaba, o sea, las ferias del libro, pues todas las ferias del libro del año pasado, solamente se hizo la de minería y luego todas las demás tuvieron que cerrar. Yo amo las ferias del libro, no solamente por el contacto con los libros y porque los puedes comprar y tienes todo ahí, sino también por el contacto con la gente, o sea, porque lo que pasa en los pasillos, ¿no? Lo que se platica ahí, lo que se conversa, las conversaciones, digamos, eso es parte importantísima también del mundo de la escritura, de los libros, de la literatura, de lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que sí es importante entender que estamos pues viviendo otro momento, otro espacio y otro lugar, y que hay que confrontar y co-crear. Hay muchos espacios de co-creación colectiva también en este momento, y creo que todo eso nos los vamos a preguntar en enclave, ¿no? O sea, nos vamos a preguntar, por ejemplo, la poesía como un acto de encuentro, confrontación y co-creación, porque creo que también el 2020 fue el gran año de la poesía, y creo que este año también seguirá, tanto que hasta en la toma presidencial y cuando se había visto, ¿verdad?, que en el Super Bowl hubiera un poema. O sea, quiere decir que hay algo en el lenguaje que nos está convocando como seres humanos para encontrarnos ahí. Sí, que hace referencia a la toma de posesión de Joe Biden, en donde una jovencita tuvo una participación leyendo una poesía, obviamente de su autoría, y que ciertamente estos actos que uno puede, si no los ve atentamente, uno puede pensar que es solamente un acto más, pero que tiene una gran relevancia en que, dadas las circunstancias que se estaban viviendo en Estados Unidos, con un presidente que eh, pues no tenía las buenas costumbres parlamentarias, y que llega otro presidente, un nuevo presidente, y que ya en estos momentos de tomar la investidura, pues sí, son actos que no solamente llevan al simbolismo, sino a plantearnos la importancia de la poesía. Mencionabas hace un momento que el 2020 fue el año de la poesía. Desde tu mirada, desde tu perspectiva, Rocío, ¿por qué se dio esta cuestión de que el 2020 haya sido el año de la poesía, además de la pandemia? Mira, yo creo que de alguna manera sí hay una diferencia que es, o sea, ante la falta del cuerpo, ante la falta digamos, de esta corporeidad, de esta cosa, de este encuentro físico, yo creo que lo más cercano a ese encuentro es el encuentro en el lenguaje, o sea, es el encuentro en la palabra, es el encuentro en el lenguaje, en la articulación nos encontramos en la página, ¿no? Y yo creo que, pues sí, fue el gran año de la poesía, porque la poesía se convirtió como en el espacio democrático para poder hablar, para poder ser escuchado, para poder escuchar, para poder establecer un contacto con los otros. Eso no quiere decir que todo lo que se haya producido en 2020 va a pasar al canon de la tradición literaria, porque todo el mundo dice, no, pero es que ¿cómo? Esto no es poesía. Bueno, más allá, digamos, de la parte estética y de la parte que si es poesía o no, si va a pasar el marco de la historia o de la literatura y su canon, yo creo que fue el gran año del lenguaje, o sea, fue el gran año de la comunicación y la poesía como un punto de encuentro donde los poetas de Instagram o los poetas de Twitter o los poetas que estaban haciendo estos espacios como el Instagram, que me parece que es como el gran fenómeno, o el TikTok, incluso hay poetas que están haciendo poesía en TikTok, pues responden a un tiempo que les toca vivir, responden a un espacio
de acercamiento y de contacto. Y creo que eso es lo que hizo la poesía en 2020, encontrar un lugar para encontrarse, o sea, encontrar un lugar para encontrarse, establecer un espacio donde pudiéramos hablar y donde pudiéramos ser escuchados y escuchar. Y ahí, pues yo creo que eso es importante en el caso, por ejemplo, de Enclave, porque Enclave siempre tiene mesas redondas, o sea, siempre tiene mesas donde se discute, donde se habla, donde se dialoga. No es un festival de poesía que solamente se presentan los poetas y ya y van a leer sus poemas y eso es todo, para nada. Es un espacio donde se forma a autores, donde se conocen las poéticas de otros autores, donde hay una conversación, donde hay un diálogo y donde pues yo sí creo que en estos 11 años Enclave ha formado también a un público y ha formado a través de las clínicas de imaginación poética a una serie de poetas que han estado ahí y que les interesa el fenómeno de la poesía transdisciplinar o de las escrituras expandidas, como lo quieras llamar, y que han pasado por las clínicas de imaginación poética y por lo que ha pasado en Enclave. Y creo que eso es importante. O sea, yo sí creo que hay que estar cerca de la poesía y que hay que escuchar también cuáles son como las capas sonoras o el lenguaje o las palabras que componen el tiempo, o sea, qué dicen, cómo cantan, ¿no? Cómo canta este sonido, qué nos dice. Cierto. Y hablando específicamente de Enclave, que las fechas, amigos, de este Festival Enclave 2021 es el jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de este mes, el mes de febrero. Rocío, si nos puedes dar, ya lo habías hecho de manera general, pero si nos puedes dar algunos apuntes ya específicamente de lo que podremos ver, disfrutar, escuchar, sentir en estos 3 días, jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de este mes de febrero, ahí en Enclave 2021. Como vamos a tener las sesiones en vivo, nuestros horarios son por Facebook Live a las 12 del día, 18 horas España. La idea es que puedan estar nuestros poetas invitados de España a la misma hora y en el mismo canal en vivo. Entonces empezamos a las 12 el día, el jueves 25, con una mesa sobre el territorio de la lengua. ¿Qué significa la lengua? ¿Cuáles son las diferencias culturales, las contrafiguras de los discursos hegemónicos, ¿no? En el discurso poético y transdisciplinar? Luego ahí tenemos una clínica de imaginación poética con Bartolomé Ferrando a la 1:30, que lo presenta Miguel Ledesma, y luego el viernes una discusión, el territorio de la imagen, ¿no? ¿Qué significa de cuál es abreva la poesía en estos días y qué construye con estas imágenes y con estos espacios simbólicos? Y ahí es a las 12 igual en México en el Facebook Live. Vamos a estar en Facebook Live de varios canales, eso quería decirte también. No, este año tenemos el apoyo del Centro Cultural de España en México, de la Universidad del Claustro Sor Juana, de la Secretaría de Cultura de Guanajuato, el Instituto de Cultura de Guanajuato y la Secretaría de Cultura de Hidalgo, y obviamente la Feria del Libro de Minería. Entonces vamos a estar en vivo, retransmitiendo y transmitiendo por los canales de todas las instancias que acabo de decir ahora y por nuestra página de Facebook de Enclave. Y también, bueno, te decía, vamos a tener a Eva Lutz en Facebook Live a la 1:30 el sábado, una conversación sobre la idea de la co-creación, que va a estar Valeria Mata y estamos ahí con Martín Rangel, Marco de la Fuente de España, Alejandra del Río desde Chile. Y luego tengo una mesa en la Feria del Libro de Minería, donde vamos a hablar sobre los 11 años de poesía transdisciplinar con Luna Montenegro y Adrian Fisher, que son Montenegro Fisher. Y el sábado 27 hablaremos en una mesa sobre los sonidos que va a moderar Fabián Ávila Elizalde con Bartolomé Ferrando, Edwin Torres, Jessica Puyol y Martín Rangel. Y luego una clínica de imaginación poética con Edwin Torres. Y vamos a cerrar justamente ese sábado a las 7 de la noche en un estreno de piezas específicamente realizadas para Enclave 2021, 2 horas de poesía, performance, sonoridades, visualidades en una muestra de poetas y músicos de diversos puntos de España y América Latina, donde el público podrá escuchar justamente las nuevas formas que está adoptando el lenguaje poético en nuestros días, y esto va a ser en todas nuestras redes, en Facebook, en @enclavefestival. Lo vamos a pasar también por todas las redes que te he dicho, en la página del Claustro Sor Juana de Difusión Cultural, en la Secretaría de Cultura de Guanajuato, que es Instituto
de Cultura de Guanajuato y en la Secretaría de Cultura Hidalgo. Entonces nos pueden ver por cualquiera de esos espacios y también decir que son 11 años con muchísimo trabajo atrás, a los cuales, Arfa, tú has estado con nosotros desde hace muchos años apoyando este festival de poesía, y pues me da muchísimo gusto que nos sigas dejando entrar en tus espacios para invitar a todos tus escuchas, lectores, visuales, sonoros, y que se acerquen a Enclave 2021, 11 años de poesía transdisciplinar. Sí, que ha sido un espacio creativo, de confrontación, pero en este buen sentido de la confrontación, de ampliar los sentidos, en donde la palabra poética también se expande y empieza a tomar otros territorios. Y entonces, amigos, no se pierdan quienes ya nos han seguido a través de este canal, en otros espacios radiofónicos. Como dice Rocío, la presencia de Enclave ha sido una presencia obligada, pero gustosa en estos espacios. Así que, claro, celebramos que a pesar de todo, las circunstancias que estamos viviendo, Enclave siga vivo. Enclave 2021, poéticas, bifrontes, transatlánticas. Ya Rocío nos mencionó las redes sociales. Obviamente también tu página, Rocío, si nos puedes mencionar tu página para que también nos acerquemos a Enclave, pero también a toda esta labor poética, ensayística, de edición que tú tienes. Recuérdanos tu página, por favor. Claro que sí. Mi página es rocioceron.com y estoy en Instagram como @laobservante, donde llevo todas las bitácoras de creación y todos los proyectos poéticos y transdisciplinares que realizo, para que puedan entrar a verlos y escucharlos. Claro que sí. Pues, Rocío, mucho éxito. Estaremos ahí presentes en este Enclave 2021 y nuevamente un gusto haber platicado contigo aquí en Placeres Textuales. Muchas gracias, Arfaxad. Mucho éxito y buen inicio de año 2021. Que sea un buen año.